un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, te doy la bienvenida al podcast de Lo que queda del día en esta jornada de viernes. A casi una semana de las emergencias en las regiones de Ñuble y el Biobío, hoy conversamos con varios actores que están de la mano de esta emergencia para saber en qué punto estamos, hacia dónde van las ayudas y qué se espera de la reconstrucción. Por ejemplo, las tareas que está llevando a cabo en la zona el Hogar de Cristo. También autoridades que han estado a cargo de este proceso. Y conversamos con Ricardo Montero, subsecretario de las Fuerzas Armadas, que llegó desde el minuto 1 a la zona y nos actualizó cuál es el estado actual de la emergencia y también las labores propias que están desarrollando las Fuerzas Armadas en la zona. Yo creo que después de muchísimo trabajo hemos avanzado bastante, pero todavía estamos en una situación que es sensible y yo todavía diría que es una situación crítica, que tenemos que estar muy atentos. Hemos avanzado muchísimo, especialmente después del martes, en que habíamos vivido ya un sábado, domingo y lunes muy complejo. Y después de las cuadrillas, o sea, del trabajo de las cuadrillas de bomberos, de CONAF, de CORMA, hemos tenido un avance que ha sido muy trabajado. En el caso específico de Ñuble, estamos con un gran foco que es San Lorenzo, los otros ya los tenemos bastante más controlados, pero este es el momento en que tenemos que tratar de matar los incendios y que no vuelvan a reavivarse. Subsecretario, y respecto al trabajo puntual, ¿cuál fue la primera instrucción el día domingo? ¿Cómo se enfrentó la emergencia en esas primeras horas? Y también el momento en que se incorporan plenamente, ¿cierto?, las ramas castrenses al combate a las llamas y a toda la labor que venía. Esta es una labor permanente que nosotros abrimos con la temporada de incendio. Esta era una temporada que era más de verano, pero ahora ya estamos monitoreando y atentos, yo diría desde septiembre, octubre, y hasta por lo menos el mes de abril. Entonces ya hubo muchos incendios que fueron muy trabajados y muy bien controlados durante estos meses. Lo que pasó el fin de semana es que tuvimos una situación muy compleja con condiciones muy adversas. El día sábado ya estábamos con incendios de una magnitud intensa y ahí comenzó el trabajo de todo el aparato estatal extra que va en apoyo, incluidos militares. Ese día sábado tuvimos varios apoyos en tareas humanitarias, en evacuaciones, incluso en la zona de Talcahuano, en Biobío. Tuvimos una evacuación por el mar. Y en la noche ya la situación se complicó, estuvimos en reuniones y conversaciones permanentes durante la noche y la madrugada, y ahí se decidió decretar estado de excepción constitucional, lo que le entrega a los militares más atribuciones, particularmente vinculado a orden público, a la limitación de ciertos derechos constitucionales, particularmente el ambulatorio, el de moverse, y además ciertas atribuciones en materia de entrega de ayuda. Así que desde el día domingo en la mañana ya estábamos en la zona con el subsecretario Ramos, nos dividimos, él quedó en Biobío, yo subí a Ñuble, y de ahí potenciamos los despliegues con aumento de personal en cada uno de los equipos, en CONAF, en PDI, en Carabineros, en Ejército, y se armó toda la estructura de emergencia más total con todos los refuerzos necesarios. Fue pasando la etapa más dura, sin duda, de la emergencia, subsecretario. ¿De qué manera se siguió después monitoreando el control de los incendios y también el inicio de la ayuda? Que sabemos, a veces incluso se generan ciertos problemas si es que no está ordenado, se requiere la presencia militar, de la Marina en muchos casos, al ver lo que pasa en el Biobío, y las viviendas de emergencia que también fueron llegando las primeras. Exactamente, nosotros trabajamos en un formato de coordinación que son los COGRID, que son comités de emergencia de gestión de riesgo de desastre. Trabajamos en los COGRID a nivel regional y a nivel nacional. Entonces cada región se reúne en la mañana, cuando ya tenemos la información levantada de la noche, en torno a las 8:30 de la mañana, y a la vez nos reunimos con el COGRID nacional. Entonces se hace un diagnóstico nacional y en base a ello se van tomando nuevas medidas y redistribuyendo la ayuda. El primer foco siempre está puesto en las personas. Todo está focalizado en salvar vidas de personas. Y yo diría que a lo menos hasta el martes, miércoles, esa era la principal preocupación por la magnitud del fuego.
Desde el martes en la tarde, el día miércoles, ya empezamos una transición en que los incendios más antiguos que ya fueron apagados, podemos llegar ahí con ayuda. Se realiza una ficha de municipalidad, una ficha FIDE que es más de nivel nacional, y en base a eso vamos entregando las ayudas que se han ido implementando durante la semana. Partimos con viviendas de emergencia en Ñuble el día martes, hemos ido entregando en distintas comunas, tanto de Biobío como de Ñuble, y ahora también vamos a empezar con ayuda, con bono a los que perdieron todos, que van desde 750.000 pesos a 1,5 millones, y ahí vamos a entregar otra serie de ayudas después para viviendas más definitivas, para ayuda en materia agrícola y otra serie de ayudas que están determinadas. Parte de ellas fueron anunciadas por el presidente hace algunas horas. Es el subsecretario de Defensa Nacional conversando acá en Lo que queda del día en Cooperativa, Ricardo Montero, respecto al despliegue de uniformados desde el punto de vista de la seguridad. ¿Algún inconveniente, por ejemplo, en faena cero? Sabemos que se pidió, ¿cierto?, que entre las 12 y las 6 hubiese, ¿cierto?, una faena cero, tal cual indica el nombre, mientras cuadrillas se han dedicado también a la remoción de escombros, por ejemplo, entre otras. Sí, a mí me tocó hacerme cargo de la zona de Ñuble, y ahí los militares tienen 3 tareas principales. La primera y esencial es ayudar en las evacuaciones, en eso estuvimos desde el mismo día sábado, domingo en adelante. La segunda son medidas de seguridad, orden público, estuvimos patrullando, coordinados con Carabineros y con la PDI. Y la tercera es de remoción de escombros. Respecto a las evacuaciones, ayudamos en varias de ellas y fueron bastante útiles, pero igual seguimos haciendo el llamado de que por favor la gente, cuando les pidamos evacuar, hagan caso. Todavía tenemos casos de personas que creen que pueden ellos mismos salvar sus casas o quedarse ahí, y es una muy mala medida y es un riesgo literalmente de vida o muerte. Respecto a orden público, en el Ñuble hubo muy buen comportamiento y tuvimos casos muy aislados. Una persona, un adulto mayor, estuvo cortando madera en su vivienda, provocó un incendio. Esa persona fue detenida y pasó a control de detención el día de ayer. Y tenemos una denuncia hasta ahora por materia faena cero, que está también pasando a Fiscalía para su investigación. Pero como regla general, la conducta de Ñuble ha sido bastante positiva. ¿Se ha tomado más conciencia respecto a esto? Si bien todavía hay casos, ¿cierto?, de personas que no quieren salir del lugar o que les da miedo o que dicen estoy esperando que llegue el despliegue de Carabineros o de las Fuerzas Armadas para irme tranquilo, en fin, respecto a la emergencia, con las alertas SAES que a todo esto se envían, ¿cierto?, ahora más cerca del riesgo, y también conciencia respecto a, por ejemplo, respetar estas órdenes como faena cero, como el no usar herramientas, como otros que se dan en estas emergencias? Yo creo que sí, la conciencia cívica de Chile y la conciencia frente a la emergencia es muy alta y creo que es muy admirable. Eso es lo positivo de vivir en comunidad, de que entendemos que dependemos de otro. Pero por otro lado, el riesgo o el costo que se paga por una persona que no respete es demasiado alto. O sea, una persona, ejemplos que nos pasan siempre, parcelas de agrado, alguien que no viene todo el año y llega ahora en el verano y piensa que todo el trabajo que no hizo durante el año lo puede hacer en un fin de semana. Y se pone a cortar el pasto, se pone a arreglar la reja, usa maquinaria que produce chispas. Y ahí hay riesgos gigantescos. Entonces, el descuido de una persona, que una persona por un minuto diga, a mí no me va a pasar, yo sí sé cómo utilizar esta herramienta, no va a haber ningún problema, ese riesgo nos expone a todo. Entonces, en materia de incendio en particular, el riesgo es altísimo, es muy fácil si entre todos podemos prevenirlos, pero una persona que se desvíe provoca un incendio que es muy, muy difícil de controlar. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Este domingo, a partir de las 18 horas, habrá 3 horas de solidaridad en los canales de televisión agrupados en Anatel, que estarán junto a las organizaciones solidarias que están colaborando con la ayuda hacia las zonas afectadas por los incendios. Una de ellas es el Hogar de Cristo, y hoy conversamos con su capellán, José Francisco Jurasek, sobre las necesidades que han detectado en las zonas afectadas. Con la vorágine de los incendios y con la activación, ¿cierto?, de todos los medios que están muy encima, hay mucha atención, pero después, con el correr de los días, en algunos lugares efectivamente puede ser que algunas personas se sientan muy solas y muy desamparadas. Y precisamente el Hogar de Cristo, nosotros tenemos presencia
permanente regular en muchos territorios. Tenemos presencia en varios de los lugares que han estado siniestrados con programas de atención domiciliaria. ¿Qué significa eso? Que vamos a visitar a las casas de las personas. De ese grupo se le quemaron la casa a 20 personas que trabajan, que son como de nuestra familia, por así decirlo. Así que lo que tiene que continuar después, junto con la ayuda material, nosotros lo hemos hecho ya en otra emergencia y esperamos activarlo ahora también, es un apoyo psicosocial, de una dupla, un trabajador social, alguien también del ámbito, ¿cierto?, a veces de la salud, que vaya y visite uno por uno a las familias, las personas más afectadas, a veces personas que están solas, y las oriente. Oye, cosas tan sencillas como el trámite para tener un nuevo carnet de identidad, se te quemó todo, no tienes ningún documento. Esas cosas a veces a algunas personas mayores, sobre todo, les son muy difíciles. Y así con otras activaciones para que las personas puedan recuperar, ojalá en el menor tiempo posible, su vida normal. Hay muchas personas que de pronto desean ayudar, pero ¿de qué manera, capellán, podría usted concientizar también sobre la relevancia de la ayuda organizada? Porque a veces pasa, ¿cierto?, que complica incluso el traslado, los movimientos o que llegue efectivamente una correcta distribución a todas las personas cuando se quiere entregar ayuda. Tiene mucha razón, Rafael. Hemos visto, llamado por estos días a las personas a que no vayan directamente porque efectivamente, entorpecen la labor incluso de los equipos de emergencia, de bomberos, en fin. Y lo mejor, creo yo, es organizarse a través de organizaciones, precisamente, o fundaciones que canalizan coordinadamente con las autoridades las ayudas. Yo quisiera destacar, nos hemos organizado junto con Anatel, no sé si esta noticia ya salió, me parece que en las redes sociales sí. Este domingo, 25, entre las 6 y las 9, va a haber un programa de todos los canales asociados a Anatel. Y vamos a ir contando lo que está haciendo Bomberos de Chile, Desafío Levantemos Chile, Techo Chile, Hogar de Cristo y también Movidos por Chile, que son organizaciones que están atendiendo la emergencia desde distintos lados. Y a través de estas organizaciones creo que es una buena forma de canalizar las ayudas. Cada una tiene una labor, un quehacer específico, o bien se le ha asignado un territorio particular al que atender. Entonces eso es una buena forma de llegar organizadamente y focalizadamente a las personas que más lo necesitan y que nadie se nos quede afuera, porque a veces pasa que la ayuda se concentra en un lugar y hay otras personas que quedan botadas. Actividad bien importante entonces para el domingo, para desde las 18 horas hasta las 21 entonces con los canales asociados a Anatel y por supuesto las organizaciones que están trabajando en esto. En el caso puntual del Hogar de Cristo, ¿cuál es la ayuda que está canalizando? ¿De qué manera también está recibiendo esta ayuda para después llevarla a la zona? En una primera etapa hemos llevado kits de remoción de escombros, hicimos una campaña, juntamos algún dinero y ya llegamos con 50 kits de remoción de escombros, particularmente a la zona de Penco y de Punta Parra, que es donde se concentran también las personas que nosotros atendíamos domiciliariamente. Entonces eso ha sido lo primero. Y lo segundo, en coordinación con las demás organizaciones, estamos juntando dinero para lo que llamamos kits de habitabilidad. Hay personas que por sí mismas ya están levantando sus casas y viene bien Techo y otras organizaciones que van a construir viviendas de emergencia. Hemos sabido que ya en algunas partes está llegándose en a instalar en San Nicolás y Ranquil, eso es en la región de Ñuble, algunas viviendas ya de emergencia, cuando ya se ha apagado el incendio. Vamos a llegar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, con kits de habitabilidad. ¿Qué es eso? Vestir una casa. Hay que tener camas, colchones, mesas, sillas de mesa, sábanas, una cocina, balón de gas, elementos básicos para cocinar, para poder habilitar estas casas. Entonces eso es lo que nosotros nos vamos a concentrar y también vamos a activar esto que yo mencionaba antes, Rafael, de estas duplas de apoyo psicosocial que acompañen, que escuchen y que ayuden y orienten a las personas que han sufrido los incendios, porque hay una red que existe, pero muchas veces se hace difícil acceder a ella. Así que esa es un poco la labor del Hogar de Cristo en esta emergencia, con la experiencia que hemos tenido también de emergencias anteriores. A propósito de esa experiencia y de la presencia permanente antes de las emergencias, incluso, capellán, también a veces esto, cierto, es doblemente dañino porque se da en circunstancias de poblaciones a veces bien vulnerables. Sí, pues efectivamente, me gusta a mí hablar de que tenemos
se activa la solidaridad y el cariño y los gestos grandotes de servicio ante estas emergencias, pero en Chile sufrimos emergencias permanentes. Pensemos en la realidad de las personas en situación de calle, las personas que viven en los campamentos o que viven bajo la línea de pobreza. Más de 1 millón de personas viven en condición de pobreza severa. Entonces, bueno, no le respondí la pregunta, una parte de la pregunta anterior, que es cómo ayudar. En nuestro sitio web, hogardecristo.cl, ahí aparte de la información y de testimonios de las personas que han perdido sus casas, sus cosas, incluso sus seres queridos, está la posibilidad de hacer una donación, y también está toda la rendición de cuentas de lo que vamos recibiendo y gastando para la emergencia, tanto esta como las anteriores. Tenemos un banner de transparencia activa. Entonces, si las personas quieren saber cómo ayudar, bueno, entren al sitio web hogardecristo.cl, ahí hay un botón donde dice dona, y además está toda la información disponible para que todas las personas sepan. Efectivamente tenemos una emergencia permanente y en la que trabaja el Hogar de Cristo. Nos activamos por la experiencia que tenemos y por la red con la que contamos ante esta emergencia de incendios, de inundaciones, de terremotos, pero nos interesa también que ojalá tuviéramos una actitud de servicio durante todo el año. La ciudadanía, ¿de qué manera se está además conectando con ustedes a propósito de lo que usted decía de dar esta certeza, ¿cierto?, sobre cuánto se recibe, del uso que se les da también? ¿Esto facilita también el acercamiento de las personas? Sí, pero también han circulado, sobre todo con la desazón por los incendios de Viña de hace 2 años, Valparaíso y Viña, mucha desazón porque hubo unas partes en las que no llegaron, efectivamente todavía no se reconstruye nada. Nosotros hicimos una campaña junto con Techo y Movidos por Chile, levantamos más de 5.000 millones de pesos y construimos 886 viviendas de emergencia, entregamos distintos elementos de habitabilidad y también ayuda humanitaria, y eso está todo rendido, pueden verlo en nuestro sitio web. Claro, nosotros llegábamos a los lugares a los que no podía llegar el Estado. ¿A qué me refiero? A los lugares donde había campamentos o tomas de terreno que los terrenos no eran de las personas, y eso fue lo que nosotros hicimos. A otras partes no nos comprometimos a llegar, esa era labor de otras organizaciones o del mismo Estado. Entonces nos achacan a veces responsabilidades de lugares en los que no teníamos responsabilidad. Pero bueno, quiero decirlo en positivo, hay que ser súper transparente y tenemos un sitio web, hogardecristo.cl, donde peso a peso se detalla qué es lo que hemos hecho en las anteriores emergencias, y también vamos a hacer lo mismo en esta emergencia de ahora, porque la gente, la confianza se construye comunicando efectivamente lo que se hace, y yo doy certeza, esto está auditado y registro RUT por RUT a quien se entregó con firma, y eso lo vamos a hacer igual ahora, de cada una de las cosas que gracias a la generosidad de muchas personas podemos hacer llegar a quienes más lo necesitan. ¿Cómo ha ido evolucionando, capellán, también las necesidades de las personas respecto a las últimas décadas, ¿cierto?, frente a las emergencias? ¿Qué recibir, qué buscar, la experiencia, lo que ha dejado también a ustedes, ¿cierto?, con este trabajo, ya sea en cuanto a productos, en cuanto a formas de recibir la ayuda, a los momentos de recibirla? Es una súper buena pregunta, y la gente, yo creo que ha ido aprendiendo. La gente tiende a, voy a decirlo así, vaciar el closet y aprovechar de hacer orden en su casa, y nos llega una cantidad de ropa y cosas que nadie se pondría, digamos. Entonces, yo creo que si uno va a regalar cosas, que sean ojalá cosas en muy buen estado, incluso ropa nueva. Quiero agradecer a muchas empresas que nos han hecho donaciones para llegar con zapatos de seguridad, rossignol, bata, en fin, y zapatos nuevos. Entonces, lo más urgente en estas emergencias es el agua, alimentos fáciles de preparar, porque a la persona se le quemó todo, no tiene dónde preparar. Entonces, claro, nos sirve 1 kilo de arroz, ojalá barras energéticas, y hay alimento también preparado que uno puede llevar, en fin, y calentar fácilmente, digamos, para servirse. Y de ahí en adelante todo lo que yo le estoy mencionando. Lo primero, después de la remoción de escombros, que demora porque estamos muy preocupados, hay todavía personas desaparecidas que están quemadas, que hay que reconocer, eso es muy terrible. Entonces, bueno, por eso se demora un poquito eso, pero una vez que ya pasemos esa etapa, todo lo que tenga que ver con las viviendas ojalá de emergencia, pero de buena calidad, Senapred nos está exigiendo que sean de mejor calidad, de 25 metros cuadrados, y de ahí las ayudas de habitabilidad también vienen muy bien, Rafael. Así que eso es yo lo que les podría decir. No recomiendo que la gente vaya a dejar ropa, salvo que esté en muy buen uso, y catalogada. Si deja una bolsa con ropa que se diga ropa de niño, porque el esfuerzo de catalogar y de ordenar eso a veces es mucho mayor que el mismo beneficio que eso trae.
Está toda la información en hogardecristo.cl, la estábamos revisando precisamente de nuevo durante esta tarde, capellán. Incluso hay varias historias ahí humanas que hacen dar cuenta precisamente de lo que está pasando, las personas que están recibiendo la ayuda canalizada a través del Hogar de Cristo, y por supuesto también los distintos banners a los cuales se puede uno sumar a las campañas que están llevando para eso. Efectivamente, Rafael, ahí hay nuestro equipo que está presente, ha registrado historias de personas que han perdido sus cosas y que nos ayudan también a responder esa pregunta que usted me hacía de qué es lo que se necesita. Ella misma, hay una señora, no recuerdo ahora el nombre, pero que dice exactamente esto que le digo yo: oiga, lo que necesito es, vamos a ponernos rápido de pie, pero necesito habilitar mi casa por dentro cuando la tenga lista. Así que ese tipo de testimonios son bien necesarios de recoger, y hacemos bien entonces de mencionar el sitio web hogardecristo.cl para que las personas puedan conocer estos testimonios y también sumarse con los aportes. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. La entrega de alimentación ganadera y avícola ha sido también parte del desafío de la emergencia, así como cuidar la fauna silvestre que logró sobrevivir a esta catástrofe. Parte de lo que conversamos con la ministra de Agricultura, Ignacia Hernández, que además es el enlace para la región de Ñuble por parte del gobierno. Se decretó emergencia agrícola para toda la región del Biobío, y acá la ministra nos explica en detalle en qué consiste este paso. Mira, la declaración de emergencia agrícola es un instrumento que nos permite básicamente agilizar la entrega de apoyos a la gente que se ha visto afectado. El ministerio, esto es bien técnico, pero el ministerio tiene en el fondo una glosa que le permite disponibilizar recursos para emergencia, ¿cierto? La agricultura lamentablemente enfrenta muchas veces emergencias, entonces disponemos de este mecanismo, pero necesitamos de esta declaración de emergencia para agilizar eso, para poder utilizarlo y ir rápidamente en apoyo de los afectados. Entonces, por eso era tan necesario partir por hacer esta declaración de emergencia, y ahora ya con ello iniciar la entrega de 3 tipos de ayudas. Estamos entregando en este momento: forraje para animales, alimentación para personas que tienen apicultura, abejas, colmenas, que se han visto afectadas directamente y también indirectamente, porque el humo es muy dañino para las colmenas y para las abejas. Y lo otro que estamos viendo mucho aquí, a mí me ha tocado recorrer todas las comunas afectadas, y lo que nos piden mucho es apoyo para la recuperación de sistemas productivos dañados, la infraestructura agrícola, galpones, establos, cierres perimetrales que se han visto afectados y que, por cierto, es como la primera fase, por eso son ayudas tempranas a recuperar para después iniciar procesos de recuperación de los cultivos. Claro, es bien variado, ¿cierto? Porque está el almacenamiento, está lo que de pronto estaba sembrado en un campo, y está también estos emprendimientos como las apícolas que pueden en el fondo volver a cero, ministra, pensando en el posterior periodo que venía de comercialización de estos productos. Claro que sí, el Valle del Itata es una zona de mucha vitivinicultura, ¿cierto? Vides patrimoniales, ancestrales, que son la fuente de vida principal de muchos agricultores aquí de la zona. Hay alrededor de 5.000 viñateros en el Itata, y claro, algunos tuvieron pérdidas directas porque se les quemaron sus viñas, pero aquí de nuevo, igual como decíamos recién sobre la apicultura, el humo termina significando pérdidas casi totales de las cosechas si es que no se trata muy a tiempo. Las uvas ya están crecidas, pero todavía no listas para cosechar. Eso es en el mes de marzo, en el mes de abril. Entonces, claro, quedan en el fondo las parras con humo que hacen que se pierda, ¿cierto?, el sabor y por lo tanto la calidad después de lo que se cosecha. Y relacionado a la agricultura, y a propósito de su rol de ministra de Enlace ahí en Ñuble, ¿qué tan distinto es el escenario de reconstrucción en algunos puntos rurales, con casas quizás alejadas, no con barrios, digamos, al momento de proyectar cómo va a venir esa etapa? Es bien distinto. Es bueno que podamos tener esta conversación, porque muchas veces estos procesos ponen el foco como en las zonas urbanas, ¿cierto? Que por cierto son súper relevantes, pero claro, a veces como que queda más olvidada la ruralidad porque son viviendas más dispersas, son como otro tipo de dinámica. Acá en la región de Ñuble, hoy día a la fecha tenemos un total de 257 viviendas destruidas y recuperables con pérdida total. Y fichas FIBE aplicadas, esta ficha básica de emergencia,
a 480 personas. Entonces ahí hay ya un delta de personas afectadas, pero con afectaciones parciales. Sin embargo, hay mucha gente que no tiene aplicada ficha FIBE porque no es su vivienda en el fondo lo que se ha visto afectado, sino que los cultivos que rodean a la vivienda. A mí me tocó hoy día recorrer, de hecho en la mañana, algunos sectores en la comuna de Pinto, y justamente conversamos con algunos agricultores afectados, de hecho en su vivienda, y la vivienda estaba ahí, pero claro, había perdido 2 hectáreas de cultivos de avena, cultivos de alfalfa, lo que estábamos conversando sobre las viñas. Entonces los procesos también de reconstrucción y de recuperación son distintos, porque no es esta lógica más estandarizada, ¿cierto?, de entrega de viviendas y de ese tipo de respuestas, sino que es mucho más caso a caso. Estamos conversando con la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, enlace además para la región de Ñuble, a propósito de los desafíos en esta etapa de la emergencia que está en su 6º día y también, por supuesto, de la etapa que viene. Había bastante preocupación, ministra, incluso varios centros han recurrido a publicaciones, al uso de la inteligencia artificial de pronto, para concientizar sobre lo que está ocurriendo con la fauna silvestre, que se ve muy afectada por las emergencias, también en un proceso que no solo implica de pronto lo peor, ¿cierto?, que es la muerte de la fauna silvestre, sino también el cambio de lugar donde vivir, la pérdida de crías. ¿Cómo ha estado ese trabajo y qué se ha dicho en la zona respecto a de qué manera poder enfrentar estas emergencias desde ese punto de vista? Esas son emergencias, claro, que bueno, a veces son mucho más invisibles, pero que son súper relevantes, no solo por la misma fauna silvestre, sino que por el aporte que la fauna silvestre después hace a los procesos de reforestación, de recuperación, ¿cierto?, de las zonas afectadas. Ayer, de hecho, estuvimos en el Centro de Recuperación y Educación de Fauna Silvestre que tiene la Universidad de Concepción acá en Chillán. Tenían varios ejemplares de pudúes, de aves, que habían quedado huérfanas, digamos, producto de la emergencia. Estamos conversando con la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, enlace además para la región de Ñuble desde la zona de la emergencia, por eso es que también aparecen un poco a veces estos pequeños cortes. ¿No estaba explicando usted también, ministra, este trabajo y la visita que realizó al Centro de Rehabilitación y Educación en Fauna Silvestre Andes de la Universidad de Concepción? Así es, sí, te comentaba que que estuvimos visitando el centro, que hay fundamentalmente pudúes y aves que se han visto afectadas. Nos decía ahí la directora del centro que en relación con otras emergencias han tenido mucha afectación. Había alrededor de 15, 20 ejemplares en 48 horas recibidos, ¿cierto?, de fauna silvestre. Y también les decía que yo creo que eso es bien importante señalar, que la recuperación de estos animales es relevante por los animales en sí mismos, pero también es relevante por el rol que juegan después en la recuperación y los procesos de reforestación, ¿no? Porque son parte fundamental del ecosistema y en el fondo su pérdida también es un impacto importante que tenemos que evitar, y ahí este centro juega un rol súper importante. Respecto a la emergencia propiamente tal, ahí en Ñuble, lo más complejo hoy es lo que está al límite del Biobío, la zona de Quillón hacia Florida. Así es. La zona en la comuna de Quillón, la zona de Queimbe, es lo más complejo. La mañana teníamos casi 500 hectáreas, 460 hectáreas ya afectadas en Quillón de ese incendio que entró por Florida. Llevamos ya 2 días sin alertas de evacuación durante las tardes, que han sido las horas más complicadas para el combate, pero sin embargo todavía con focos que se reactivan y con un combate muy activo del fuego. Esa es la principal preocupación y prioridad en el combate de hoy día en la región de Ñuble. Con datos satelitales, una astrofísica está estudiando el comportamiento de las tormentas geomagnéticas. El 13 de marzo de 1989, millones de personas en la provincia de Quebec, en Canadá, se quedaron sin electricidad de un momento a otro. En solo 1 minuto y medio, toda la red eléctrica colapsó. Finalmente se supo que no fue por una falla técnica, ni por una sobrecarga de consumo, sino por una tormenta solar. Días antes, una explosión en la superficie del Sol había liberado una gran nube de partículas cargadas que al llegar a la Tierra golpeó la magnetosfera generada por una tormenta geomagnética, paralizando completamente el sistema.
La magnetosfera es una capa invisible que rodea la Tierra y se genera a partir de su propio campo magnético. Su función principal es protegernos del viento solar, un flujo constante, plasma compuesto, por partículas cargadas que emite el Sol. Sin embargo, cuando el Sol libera grandes cantidades de energía, este flujo se intensifica y golpea con mayor fuerza la magnetosfera, lo que puede generar una tormenta geomagnética. Comprender cómo se originan estas tormentas y cómo responde la magnetosfera ante este tipo de fenómenos es el objetivo de la doctora Marina Stepanova, según cita cooperativaciencia.cl. Ella es académica del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, la USACH, y a través de un proyecto Fondesit regular, la investigadora estudia cómo se rompe el equilibrio dentro de la magnetosfera y de qué manera ésta se reorganiza para recuperar su estabilidad tras una tormenta geomagnética. En la magnetosfera coexisten distintos tipos de presión, dinámica, magnética y del plasma, explica la astrofísica. La naturaleza tiende a mantener un equilibrio entre ellas, pero advierte que cuando ocurre una perturbación, como una erupción solar, ese equilibrio se rompe y el sistema intenta adaptarse. Si no lo logra rápidamente, se generan procesos de compensación, como las tormentas geomagnéticas. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.